vamos a comenzar la última clase de fármacos que actúan sobre la transmisión colinérgica. Ya hemos visto con anterioridad, en la clase anterior vimos cómo los fármacos que actúan de forma indirecta, o sea, fármacos colinérgicos como tal, colinomiméticos, que estimulan o mimetizan la acción de la acetilcolina en la neurotransmisión. Revisamos los fármacos de acción indirecta e indirecta, vimos todas las características farmacológicas, quiere decir eso, los representantes, las características farmacocinéticas más relevantes, sus usos, sus efectos, acciones y efectos de cada uno de ellos. Y vimos también las interacciones medicamentosas, la reacción adversa medicamentosa y los usos clínicos. Hoy vamos entonces a revisar la otra parte, los fármacos que inhiben, bloquean la transmisión colinérgica. Si aquellos fármacos nos estimulaban o nos producían el músculo liso, la contracción y el aumento de las secreciones bronquiales y nos enlentecían la función cardíaca, este grupo de fármacos anticolónicos va a bloquear esa acción y por el contrario va a hacer sus efectos diferentes. Este grupo de fármacos son legionarios. Ellos fueron usados en los romanos para poner a las doncellas más hermosas, dilatándole las pupilas. Y bueno, tiene todo un uso, inclusive hoy en día en la parte de la delincuencia, vemos como a través de uno de las copolaminas no produce estos efectos para beneficio de ellos. Tenemos dos prototipos, la atropina y la escopolamina. Ellos cada uno comparten este tropínico. Tenemos la atropina, tenemos una base nitrogenada, que lo hacen diferente entre uno y el otro. La escopolamina es más liposoluble que la atropina. Bueno, de estos componentes o estos fármacos tenemos a lo que son los alcaloides naturales que se obtienen de plantas y que se sintetizan y se utilizan. En la industria tenemos los derivados sintéticos. En los alcaloides naturales tenemos las que son las aminas terciarias, tenemos la atropina, el prototipo, y tenemos dos componentes, que la L-iociamina y la escopolamina, la L-iociamina. La atropina, este compuesto de iocinamina lo hemos utilizado en los pacientes cuando tenemos dolor abdominal, por ejemplo, la buscapina y acetaminofén, son derivados de ellos. En los sintéticos tenemos igualmente aminas terciarias, el bromuro de hematopina, el ciclopentolato, la bencilato de benzotropina y amonios cuaternarios, que recuerda que son amonios cuaternarios, su estructura química va a conducir a que sean menos liposolubles, más difícil atravesar las barreras y por lo general entonces se utiliza a nivel tópico. Ahí tenemos el bromuro de hipatropo, tenemos la escopolamina como tal. Tenemos uno selectivo. Cuando les digo selectivo es que ellos se han diseñado para que nada más actúen sobre los receptores, un tipo de subreceptor, por ejemplo, el M1. La penicilina actúa a nivel de 1 y particularmente a nivel de tubo digestivo. Entonces, cada día se está tratando que la industria farmacéutica haga estos fármacos más selectivos. Entre las características farmacocinéticas de este grupo tenemos que, recordemos, las aminas terciarias van a atravesar todas las barreras celulares, particularmente van a ser absorbidos a nivel gastrointestinal, ellos difunden en los tejidos y los amonios cuaternarios, como les comenté, son más difíciles de distribuir, más difíciles de atravesar las barreras hematoencefálicas y otras barreras. Entonces la atropina, que es nuestro caballito de batalla, es el prototipo, lo vamos a revisar, lo nombramos en la clase anterior, se une un 50% de las proteínas plasmáticas, atraviesa la barrera hematoencefálica y placentaria. Una vida media corta, de 3 a 4 horas, y su eliminación es mixta. Un 50% se elimina por biotransformación hepática y otro porcentaje de inactivos por vía renal. Este esquema les
les traigo para representarles cómo actúa la atropina. Igualmente actúa también todos los derivados atropinos similares. Ellos exclusivamente van sobre receptores muscarínicos. La atropina, entonces, es un antagonista, recordemos la clase de farmacodinamia, antagonista competitivo de la atropina, de la acetilcolina. La atropina, entonces, se une en el receptor muscarínico de la acetilcolina y desplaza a la acetilcolina de este receptor. Entre todos los efectos que se estaban produciendo por la acetilcolina a través de este receptor estimulado, va a ser bloqueado por la atropina. Entonces es un antagonismo competitivo. Si tenemos mayor cantidad de atropina, desplazamos la acetilcolina. Y si tenemos mayor cantidad de acetilcolina, me va a desplazar la atropina. Entonces es un antagonista competitivo de la acetilcolina. ¿Cómo actúa? Bloquea el receptor muscarínico de la transmisión polimérica, impidiendo la acción de la acetilcolina sobre este receptor. Es un antagonismo competitivo. Recordemos entonces lo que hemos visto en clases anteriores, los receptores que están implicados en la transmisión, particularmente los muscarínicos. Recordemos que los M1 están a nivel de plexo, nivel entérico, gástrico, músculo liso, a nivel del corazón, a nivel del músculo liso y glándulas, a nivel del endotelio, a nivel, los M4 están a nivel de los neuronas ganglionares vasodeferentes y los M5 a nivel del sistema nervioso. Ok. ¿De qué va a depender los efectos que produzcan la atropina? Va a depender del predominio del tono simpático fisiológico como determinante de la función específica de los reflejos endógenos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los órganos, va a haber diferencia en la respuesta que cada órgano va a tener ante este bloqueo. Por ejemplo, esto quiere decir que las primeras estructuras que van a responder a esta inhibición o a este bloqueo de la transmisión van a ser las glándulas, seguido los músculos liso vascular, seguido el globo ocular, el tubo digestivo, las vías urinarias y las glándulas de secreción gástrica y ganglio. Eso quiere decir, si nosotros estamos administrando la atropina, vamos a ver primero, va a ver los efectos a nivel de las glándulas, va a ser disminución de las secreciones, a nivel del corazón, como va a haber un aumento de la función cardiovascular o cardíaca, y así va sucesivamente. Y a medida que aumentamos igualmente las dosis de atropina, también vamos a ver los efectos. Vamos a revisar un poquito de la orden de aparición de los efectos farmacológicos tras la administración sistémica de concentraciones crecientes del fármaco. Vamos a ver cómo van a ir apareciendo cada uno de las sintomatologías, de los síntomas. Inicialmente tenemos también, cuando nosotros administramos un anticolinérico, vamos a ver lo que llamamos efectos paradójicos. Quiere decir eso, que inicialmente yo creo que van a deprimir, pero a dosis baja ellos van a estimular. Son efectos paradójicos que no se pueden explicar de una forma muy sencilla. Pero a dosis altas va a deprimir y va a depender, como siempre, de cada paciente. Aquí les traigo esta lámina que la hemos visto en las 3 clases. ¿Qué pasaría? Recordemos que en el músculo liso va a haber contracción. Si nosotros que bloqueamos los receptores muscarínicos en estos músculos lisos, vamos a ver lo contrario. Si antes veíamos una contracción del esfínter del iris y el músculo ciliar, vamos a ver en este momento una relajación. Y esta relajación del músculo iris se va a expresar en una dilatación pupilar, una midriasis. A nivel del vaso, que antes veíamos también igualmente por diferentes vías, veíamos una vasoconstricción, una vasodilatación, vamos a ver una disminución de la resistencia vascular periférica, un aumento más que todo de la frecuencia cardíaca cuando bloqueamos esta transmisión. A nivel bronquial, si veíamos antes una contracción de músculo bronquial, ahora le vamos a la relajación. Lo mismo a nivel de tubo digestivo, si antes veíamos un aumento del peritaltismo por contracción de ese músculo liso, ahora vamos a ver un enlentecimiento de ese peristaltismo y lo mismo con la vesícula, con la vejiga. Si nosotros veíamos que antes el músculo detrusor de la vejiga se contraía, ahora vamos a ver que va a estar relajado. Lo mismo, si las secreciones exocrinas estaban aumentadas, ahora van a estar disminuidas. Es simplemente el efecto opuesto
de lo que hacía la activación. Además de eso, tenemos la zona parasimpática, que también va a favorecer con esta sintomatología. Entonces, ya como les dije anteriormente, perdón, aquí les estaba diciendo que si bloqueamos los receptores muscarínicos, entonces vamos a ver vidriasis y dificultad para la visión cercana, no vamos a poder enfocar, probablemente vemos visión borrosa y vamos a ver probablemente diplopía, visión doble. A nivel cardiovascular vamos a ver aumento de la frecuencia cardíaca, recordemos va un aumento del inotropismo, aumento del trombotropismo y de la velocidad de conducción. Si aumenta la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Entonces me va a aumentar la presión arterial, como hemos visto recuerden la fórmula. A nivel gastrointestinal, aumenta el peritactismo, disminuye el peritactismo, un paciente que los hidroides van a estar disminuidos, no va a tener evacuaciones, le puede decir que está estreñido. A nivel respiratorio va a haber disminución, no va a haber contracción, no va a haber contracción de músculo liso bronquial, ni secreciones. A nivel respiratorio, no va a haber sudoración, no va a haber salivación, ni lacrimeo. A nivel genitourinario, va a haber entonces una vejiga dilatada, más bien va a haber mayor, paciente no va a poder miccionar. Y a nivel de la temperatura corporal, vamos a ver qué ocurre a ese nivel. Recordemos que el paciente, entonces, él no suda, ¿verdad? Las glándulas, no hay la secreción de glándulas sebáceas. Vamos a ver qué pasa con la temperatura de estos pacientes. Recordemos que si nosotros no sudamos, es un mecanismo, ¿verdad? Para la sudoración. La sudoración es un mecanismo para disipar calor, para eliminar el calor. Si el paciente no suda, ¿verdad? No tiene secreción sebácea de las glándulas, entonces es una paciente seco, piel caliente. Entonces, una señal para que los mecanismos termorreguladores de nuestro organismo envíe señales para tratar de disipar el calor. Y entonces eso va a nivel del sistema nervioso central, al centro termorregulador, para que él viva a enviar señales de alguna forma para disipar calor. ¿Cuál va a ser ese mecanismo compensador? La dilatación de los vasos. ¿Y cómo se expresa ese mecanismo? Rubor y rubor de la piel. Entonces, vuelvo otra vez. Tenemos bloqueados los receptores muscarínicos a nivel de las glándulas sudoríparas, no hay producción de calor. Entonces la piel se pone seca, caliente, es una hipertermia. El sistema nervioso reconoce esto como mecanismo termorregulador, va a llevar a una vasodilatación subcutánea y se expresa en una rubicundeo o una piel enrojecida. ¿Me expliqué, jóvenes, con esta partecita? ¿Alguna pregunta en este punto? Ok, entonces vemos entonces que la rubicundeo o la piel roja que se produce en nuestros pacientes es por ese mecanismo secundario o compensador de la falta de producción de sudor, piel caliente y seca, y se activa el mecanismo compensador para producir vasodilatación subcutánea. Inespecífica. Ok, seguimos entonces. Vean esta lámina, como entonces a nivel que aumentamos las dosis de atropina, no es para que se la aprendan, es para que ustedes sepan, tengan ese conocimiento de que a dosis progresivas vamos a ver más síntomas, como hay una jerarquización de la aparición de los síntomas. Vemos que a dosis bajas inicialmente va a haber una bradicardia, luego a medida que aumentamos la dosis, se aparece la taquicardia, lo que decía yo que eran efectos paradójicos. Entonces aumentamos la dosis, ahí comienza la aparición de sequedad de las glándulas a nivel boca seca, taquicardia, va a haber una dilatación pupilar, una miriasis, luego aumentamos la dosis a 2 miligramos, ya hay taquicardia, palpitaciones, persiste obviamente la sequedad de la mucosa oral, tenemos ya la visión borrosa. ¿Se acuerdan que tenemos contracción de dilatación de músculo del esfínter del iris y del músculo ciliar? Ambas me van a producir visión borrosa.
va a haber a nivel de síntomas, va a haber también ya como un paciente no tiene salivación, puede dificultad para hablar, para tragar, dolor de cabeza, la piel seca, ya aparecen los síntomas gastrointestinales, disminución de ese peritactismo, y luego ya dosis mayores, aparte de todo lo que hemos hablado, va a haber ya a nivel sistema nervioso central, irritabilidad, alucinaciones, delirio y puede llegar a coma del paciente. Son dosis crecientes, van apareciendo todos los diferentes síntomas dependiendo del órgano al que ella va a estar actuando. Esta es más o menos similar a lo que vimos en la lámina anterior, como vemos a dosis baja, inicialmente una bradicardia, efecto paradójico, luego vamos a ver la partícula de taquicardia, que es el efecto realmente esperado, su duración, sequedad oral, su duración disminuida, visión borrosa, palpitaciones, y a nivel ya dosis más alta vamos a encontrar alucinaciones y delirio y coma. Ya va, déjame ver que me están preguntando que... Ya me salí. ¿Qué hice? ¿Me oyen? Déjenme ver que no puedo ver el chat. Tengo problemas con el chat. Vamos a ver si lo vemos. Ok. Ya va. Ya entramos otra vez. ¿Me oyen? Ya va, espera un momentico. Sí, me están preguntando, doctora, una duda. En el caso de que aparezca rubor, como los receptores de las glándulas están bloqueados, el individuo solo volverá a ciudad. Exactamente, claro, obviamente, aquí estamos viendo síntomas atropínicos, ¿verdad? Síntomas antimuscarínicos. Una vez que se revierta todos los efectos, estos efectos va a salir todo eso. ¿Ya nos ubicamos otra vez? Ok. Apenas decir, ahorita lo vamos a revisar un momentico, esa pregunta que me estás haciendo. Ok. Vamos entonces, ya hemos visto más o menos los efectos farmacológicos que puede producir la atropina, y recordemos que siempre este tipo de fármaco o pacientes lo sea intoxicados por atropinos similares, o cuando tenemos pacientes, como les dije en la clase anterior, intoxicados por algún compuesto colinérgico, y vamos a revertir. El problema por ejemplo, de la escopolamina es una droga que actualmente siempre ha estado, bueno, de un tiempo para acá ya es una droga delictiva. Ella es muy liposoluble, apenas en cierta cantidad es puesta en la piel o bien sea en una bebida, inhalada inclusive, ya el paciente rápidamente se están los síntomas. Rápidamente llega al sistema nervioso central, inicialmente va a producir una actitud pasiva, el paciente va a recibir órdenes, solamente él va a ejecutar todas las órdenes que le den, y de esta forma se desorienta, no sabe, su pensamiento están bloqueados, sus funciones superiores están bloqueadas por este mismo efecto de la escopolamina, y luego que a las 6 horas más o menos que pasa, termina el efecto de la escopolamina, es que el paciente se da, ocurre que algo pasó, hay una amnesia reciente, y luego sí, entonces viene ya, por eso es que es una droga delictiva. Ok. En cuanto a los usos clínicos de este grupo de fármacos anticolinérgicos, particularmente la atropina, es uno de los que más usamos, luego, como les comenté en la vez pasada, entonces lo utilizamos en fármacos en pacientes que están intoxicados por colinérgicos, ya sean de acción directa o indirecta, carbamatos o órganos fosforados, ¿verdad? La atropina. Entonces, como ella es un antagonista competitivo, desplaza a la acetilcolina que nos está estimulando ese receptor y nos está dando la química colinérgica. De esta forma vamos a revertir las intoxicaciones por colinérgica. También lo utilizamos en la sintosis, en el mal del páramo, también le llamamos nosotros el mal del viajero, particularmente de la atropina. También se usa en la enfermedad de Parkinson, particularmente la benzotropina. Algo importantísimo que ustedes tienen que tener en cuenta, que la atropina la usamos en pacientes que están en paro. El paciente se administra la atropina para sacarlo de ese paro y empieza en bradicardia. En ese momento
momento está indicado la atropina. También en bloqueo AB grado 1. Entonces, ustedes en la emergencia van a ver que este grupo de fármacos, este fármaco particularmente, la atropina, tiene que estar siempre en el carrito de par. Otras indicaciones a nivel gastrointestinal, recordemos que va a disminuir la peritrantismo, entonces un espasmolítico, en pacientes con úlcera péptica, por ejemplo, en la pirenzepina, que es específico o selectivo para receptores M1, y pacientes que tienen disminución de la salivación, como el paciente con Parkinson. También es muy utilizado actualmente, todavía se sigue usando como mediático para la evaluación oftalmológica, derivados de atropina, el ciclopentolato y la tripocamida. Y en el arma bronquial y en enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica la utilizamos el bromuro de hipatope inhalado. ¿En qué paciente creen ustedes que está contraindicado? En pacientes que tienen angina de pecho. Recuerden que ellos al aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. Pacientes con angina de pecho hay que disminuir el gasto cardíaco, mejorar la condición de oxigenación del corazón. Paciente que tiene glaucoma, el paciente que recuerda que el paciente con glaucoma tiene aumento de la presión ocular, si nosotros administramos esos medicamentos, me va a disminuir, por el contrario, me va a impedir que ese humor acuoso sea disminuido o atraviese el canal de sinergia de la presión intraocular. En pacientes con hipertrofia prostática, recuerdo que más bien estos me van a agravar esta sintomatología. En pacientes con hernia hiatal y en obstrucción pilórica. Entonces, tenemos un paciente con intoxicado, ¿verdad? Con un atropino similar. Pueden ser la misma atropina, atropinos similares. Tenemos antidepresivo, antihistamínico, antiarrítmico que pueden producir una sintomatología atropínica. Y puede ser bien por accidental a través de una planta particularmente ñongui. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Inicialmente tenemos los antecedentes, una buena historia clínica, un cuadro clínico, vamos a revisar toda la clínica que tiene el paciente y vamos a hacer como un paneo, oye, me coincide con un síndrome atropínico y de esta manera entonces vamos a dar la prueba terapéutica. Esto no es para que la memoricen, simplemente es como, así como van apareciendo, antes se clasifican estos síndromes de acuerdo al grado de bloqueo que tengan. Un primer grado, aquello simplemente va a ver a nivel ocular, a nivel oftálmico, luego aumenta la miriasis, aparecen otros síntomas, pero realmente esto se lo preguntamos nosotros a ustedes. ¿Qué hacemos entonces un paciente que está intoxicado con atropinos similares? Oxigenación, descontaminación, ya sea lavado, se baña el paciente o hace un lavado gástrico, se está indicado. Y los antídotos, ¿verdad? Antídoto quiere decir el fármaco que va a revertir la sintomatología de la intoxicación. Tenemos dos simplemente, la fisostimina y la neostimina. Recordemos que en la clase anterior vimos que la fisostimina es más liposoluble, anina terciaria, atraviesa la barrera y va a ser utilizada en aquellos fármacos, aquellos pacientes que tengan sintomatología del sistema nervioso central. Mientras que la neostimina es cuaternaria, menos liposoluble y no llega al sistema nervioso central. Entonces, esta es la decisión en cuál voy a utilizar en un paciente intoxicado por atropina o atropinos similares. ¿Cuál es el mecanismo de acción entonces de estos? Recordemos la clase de ayer, anterior. Su acción antibiótica va a ser, el mecanismo antibiótica va a ser inhibición de la enzima acetilcolinesterasa. Es reversible. Entonces ello impide que esta enzima acetilcolina se hidrolice, persista la acetilcolina en el espacio sináptico, desplaza la atropina o el fármaco atropino similar de ese receptor muscarínico y revertimos de esta manera toda la sintomatología que puede tener el paciente. ¿Qué semejanza puede haber entre, recuerden que estos pacientes también me pueden convulsionar, ¿verdad? Pero lo que me va a dar la diferencia entre uno y otro es las características clínicas
que va a tener el paciente. Se dice, entonces tenemos un refrán que dice que los pacientes que se intoxican con atropina o atropinos similares, están intoxicados por atropinos similares, pueden ser, van hasta calientes como la liebre en un infierno, porque recordemos que no tiene sudoración, no tiene liberación de grasa, de grasa, ciego como un murciélago. ¿Por qué? Porque tenemos la contracción del esfínter del iris y del músculo ciliar. La dilatación de estas dos estructuras va a producir esta visión borrosa que nivel el paciente seco como un hueso. ¿Por qué? Porque no produce sudoración. Rojo como una cereza, recordemos que una vasodilatación subcutánea específica con un mecanismo compensador a esa hipertermia, a esa piel seca, caliente. El loco como una cabra, ese fármaco, a medida que es más liposoluble, me produce alucinaciones, psicomotores, y en qué vamos a tener presente, en qué paciente vamos a utilizar la fisostimina o la neostimina. En paciente intoxicado con atropina o atropinos similares. Les recalco que la fisostimina va a ser el antídoto para revertir aquellos pacientes intoxicados que tengan síntomas neurológicos. La neostimina va a ser aquello que se va a utilizar en aquellos pacientes que no tienen síntomas neurológicos. El doctor Ramírez es el coordinador de esta actividad. Va a ser después del parcial, obviamente. La discusión grupal va a tener dos casos. Un caso, un paciente intoxicado por una intoxicación colinérgica. Ustedes van a determinar qué tipo de agente o compuesto está causando esa intoxicación y van a responder a la serie de preguntas que se le hacen. Igualmente van a tener otro caso de un fármaco anticolinérgico y van a reconocer también cuáles son toda esa parte, el mecanismo de acción tóxica y antidótica, la diferencia entre tantos grupos, los síntomas en signo de intoxicación y el por qué yo voy a utilizar este o aquel fármaco. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya estamos terminando la clase. Este es un caso clínico, ¿verdad? Asisto un campesino a una huerta, se va a fumigar y con insecticida, tiene aumento de la salivación, dificultad respiratoria, usted examina al paciente, tiene una hipotensión. Entonces tiene que ver va a ver cómo encaja esto. Es un casito sencillito, no quiere decir que sea el caso del ya me están preguntando cosas por acá, cómo lo vamos a entonces cómo se dice tratar los casos, los signos vitales que vamos a monitorizar, siempre monitorizamos para revertir un caso, bien sea atropínico o infección colinérgica, bien sea vamos a monitorizar los signos vitales, vemos pupilas y vamos a ver qué signos me van a indicar que va mejorando, está haciendo el tratamiento efectivo. Revisamos esta clase bien sea por farmacología de flores o por el CAXUM. Ya hoy, si Dios quiere, les envío las clases, las 3 clases para que la tengan. Ya recuerden que tienen que abocarse a todas las clases del primer bloque. Y bueno, estamos en contacto, jóvenes. Ya aquí me dice que se está terminando la clase. ¿Qué otra preguntita me pueden hacer? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? A ver, por acá me están preguntando. Déjenme ver. La discusión va a ser similar, el doctor Ramírez les va a enviar les va a enviar como una clase, una discusión virtual o las instrucciones por esta misma vía, un video dando las indicaciones de cómo va a ser la actividad, ¿verdad? Él explicará los casos, le va a hacer las preguntas que ustedes van a responder y los distribuimos en grupo igual y nos envían la respuesta de esa actividad. Seguidamente, nosotros le enviaremos la respuesta para que ustedes estén claros como más o menos si acertaron, si están claros, respondieron adecuadamente o algo. ¿Okay? Siempre va a ser así de esta misma forma. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes, me tengo que salir. Tengo clase ahorita. Que tengan un feliz día. A través me pueden escribir. Dariela le puede dar mi correo o mi
WhatsApp, mi número de WhatsApp para que hablemos. ¿Ok? Que tengan un feliz día. Muchas gracias, joven.